Los hábitos son una gran parte de quienes somos. Lo que hacemos habitualmente constituye gran parte de lo que hacemos en su totalidad. De hecho, se estima que hasta el 70% de nuestro comportamiento mientras estamos despiertos está compuesto por comportamientos habituales. Las personas son altamente variables, y si no puedes formar un hábito fácilmente, no significa que no puedas formar otros hábitos fácilmente. Se dice que se necesitan 21 días para formar un hábito. Algunas personas dicen 18, otras dicen 21. Algunas personas dicen 30 días. Algunas personas dicen 60 días. Entonces, ¿cuál es? ¿Depende del hábito que se está tratando de formar o depende de la persona que está tratando de formar el hábito? Hay un estudio publicado en 2010, cuyo primer autor es Lally, que encontró que para que se forme el mismo hábito, puede tomar desde 18 días hasta 254 días para que diferentes individuos formen ese hábito. Así que lo que me gustaría hacer es tomar la literatura científica sobre cómo el sistema nervioso aprende y se involucra en la neuroplasticidad y aplicarlo a la formación de hábitos, el mantenimiento de hábitos y, si se desea, cómo romper hábitos particulares. Me gustaría brindarte una herramienta específica que se extrae de la literatura de psicología investigativa. Con cada repetición de un hábito ocurren pequeños cambios en los mecanismos cognitivos y neurales, ya que se asocian con la memoria procedural. Así que quiero hablar por un momento sobre qué es la memoria procedural. En la neurociencia de la memoria, distinguimos entre lo que se llama memoria episódica y memoria procedural. La memoria episódica es el recuerdo de un conjunto particular de eventos que ocurrieron, mientras que la memoria procedural es mantener en mente la secuencia específica de cosas que deben suceder para que ocurra un resultado particular. Entonces, piénsalo como una receta o un protocolo, o si por el ejercicio es como series y repeticiones, o un curso particular que vas a correr o andar en bicicleta, o el número de vueltas que vas a nadar y cómo lo vas a hacer. Está muy claro que para cualquiera que intente adoptar nuevos hábitos, entrar en la mentalidad de la memoria procedural es muy útil para superar esa barrera que llamamos fricción límbica. ¿Cómo haces eso? Bueno, un simple ejercicio de visualización ni siquiera tiene que hacerse con los ojos cerrados. A menudo escuchamos ejercicio de visualización y pensamos en sentarnos en posición de loto con los ojos cerrados, tratando muy duro de visualizar algo. No necesitas hacer nada así. Puede ser simplemente que si estás decidiendo adoptar un nuevo hábito, simplemente pienses en la secuencia muy específica de pasos que se requieren para ejecutar ese hábito. Y usaré un ejemplo trivial, pero esto podría aplicarse a cualquier cosa. Digamos que quiero adoptar el hábito de hacerme o hacerle a alguien más en mi hogar una taza de expreso todas las mañanas. En realidad, pensaré en cada uno de esos pasos. Entrar en la cocina, encender la máquina de expreso, extraer el expreso, y así sucesivamente caminando a través de cada uno de esos pasos desde el principio hasta el final. Y resulta que ese simple ejercicio mental hecho una vez puede inclinar a las personas hacia una probabilidad mucho más alta de realizar ese hábito regularmente, no solo la primera vez, sino a medida que continúen los días y las semanas siguientes. Así que eso es notable para mí y la literatura es realmente sólida. Ahora me gustaría discutir una segunda herramienta, y lo que creo que es quizás la más poderosa, para poder adquirir y mantener nuevos hábitos. La herramienta a la que me refiero es algo llamado encuadre de tareas, y los circuitos neurales asociados con el encuadre de tareas son básicamente los circuitos neurales que te permitirán aprender cualquier tipo de nuevo hábito o romper cualquier hábito que desees romper. Tenemos en nuestro cerebro un conjunto de circuitos neurales que caen bajo el término general de los ganglios basales. Los ganglios basales están involucrados en la ejecución de acciones, es decir, hacer ciertas cosas, y la supresión de acciones, es decir, no hacer ciertas cosas. En el ámbito experimental, estos se refieren como
ir, lo que significa hacer, o no ir, lo que significa no hacer ciertas cosas. Y algunos de nosotros caemos más en la categoría de que nos resulta muy fácil hacer ciertas cosas, pero nos resulta más difícil no hacer otras cosas. Algunas personas tienen muchos circuitos del tipo no ir, que son muy sólidos y tienen mucha restricción de comportamiento, pero les cuesta más entrar en acción. Y algunas personas tienen un equilibrio perfecto de ambos, pero nunca he conocido a una de esas personas. El encuadre de tareas implica un conjunto particular de circuitos neurales dentro de los ganglios basales. Tenemos circuitos particulares en nuestro cerebro que están dedicados a enmarcar los eventos que ocurren justo antes y al iniciar un hábito, y justo después y al terminar un hábito. En otras palabras, actúa como una especie de marcador para la ejecución del hábito, pero no la ejecución del hábito en sí misma. Esto es muy importante, porque el encuadre de tareas es lo que subyace a si un hábito será dependiente del contexto o no, si será fuerte y probable que ocurra incluso si no dormimos bien la noche anterior, incluso si nos sentimos distraídos, incluso si no tenemos ganas de hacer algo emocionalmente, o si estamos completamente abrumados por otros eventos. Si los circuitos neurales para el encuadre de tareas están profundamente incrustados en nosotros, es decir, son muy sólidos en torno a un hábito particular, entonces es probable que sigamos adelante con esa sesión de cardio en la zona 2 pase lo que pase, que nos cepillemos los dientes pase lo que pase. De hecho, cepillarse los dientes es un ejemplo bastante bueno porque para la mayoría de las personas, incluso si tuviste una noche terrible de sueño, incluso si todo en tu vida está yendo mal, es probable que a menos que estés muy deprimido, todavía lleves a cabo el comportamiento de cepillarte los dientes por la mañana. Espero que así sea, de hecho. Pero es probable que tengas menos probabilidades de realizar hábitos particulares que no consideras necesarios. Pero si lo piensas, cepillarte los dientes, hacer ejercicio, comer alimentos específicos, tal vez participar socialmente de ciertas maneras, eres tú quien valora qué hábitos son esenciales y cuáles son negociables. Entonces, el encuadre de tareas establece una impresión neural, una especie de huella digital en tu cerebro de que esta cosa tiene que suceder en este momento del día, tanto que se vuelve reflejo. Mientras que es importante pensar en la secuencia de eventos que se requerirían para participar en ese comportamiento, el ejercicio de visualización de la memoria procedural que mencionamos antes, eso ayudará. Hay una manera en la que también puedes orientar tu sistema nervioso hacia este proceso de encuadre de tareas para que tu sistema nervioso se desplace o se oriente hacia la ejecución de un hábito dado. Esto es un poco como calentar tu cuerpo para hacer ejercicio. Cuando el estriado dorsolateral está comprometido, tu cuerpo y tu cerebro están preparados para ejecutar un hábito y luego puedes insertar conscientemente qué hábito quieres realizar. Si estás considerando adoptar un nuevo hábito o si estás tratando de romper un hábito, es muy útil pensar no solo en los aspectos procedimentales de lo que vas a hacer, sino también en pensar en los eventos que preceden y siguen a ese hábito en particular, y la ejecución o al menos el esfuerzo por ejecutar ese hábito. Lo que estás haciendo es lanzar una especie de foco de atención o alrededor de un conjunto de eventos para los cuales la dopamina puede asociarse. ¿Cómo se ve esto en el sentido práctico? Bueno, nuevamente intentaré usar ejemplos muy simples y concretos, pero esto podría aplicarse a cualquier cosa. Digamos que soy alguien que tiene dificultades para hacer esos 30 a 60 minutos de ejercicio cardiovascular en la zona 2 a media mañana. Lo que debería hacer es anticipar positivamente el inicio y el final de esa sesión, ¿verdad? Así que pensar en inclinarse hacia el esfuerzo, salir y hacer esa sesión de cardio en la zona 2, y debería pensar en cómo me voy a sentir después. Así que no solo pensar en lo genial que me voy a sentir después, sino también pensar en lo difícil que será al principio,
y luego tratar de recompensarme subjetivamente por toda la experiencia. En otras palabras, empezar a recompensar el encuadre de tareas, además de recompensar la ejecución del hábito en sí mismo. Voy a entrar en la herramienta específica para romper hábitos. Captura la secuencia de eventos no que llevó a la ejecución del mal hábito, sino realmente aprovechar el hecho de que las neuronas que fueron responsables de generar ese mal hábito estaban activas en un momento antes, y en realidad participar en un comportamiento de reemplazo inmediatamente después. Esto es realmente interesante, y creo que poderoso, porque habría pensado que tienes que participar en un comportamiento de reemplazo que realmente reemplace el comportamiento del mal hábito, ¿verdad? Que tendrías que poder identificar tu estado mental o la secuencia de eventos que llevan al mal hábito. Pero más bien, la etapa o el periodo inmediatamente después de la ejecución del mal hábito es una oportunidad única para insertar un comportamiento diferente, lo que llamaríamos un comportamiento adaptativo. Pero podría ser cualquier comportamiento que no esté en línea con el comportamiento del mal hábito. Así que démosle un ejemplo. Digamos que te encuentras, estás intentando trabajar concentrado, agarras tu teléfono, te estás decepcionando por haber agarrado tu teléfono. Por supuesto, podrías simplemente dejarlo y volver a involucrarte en el trabajo. Pero si fueras bueno en eso, probablemente no lo habrías hecho en primer lugar. Y resulta que lo que es muy efectivo es participar en otro hábito positivo. Esto tiene dos efectos principales. El primero es que comienzas a vincular en el tiempo la ejecución de un comportamiento malo con este otro comportamiento bueno. Y al hacerlo, comienzas a reclutar otros circuitos neurales, otras neuronas que pueden comenzar a desmantelar algo la secuencia de disparo asociada con el mal comportamiento. En otras palabras, comienzas a crear una especie de doble hábito que comienza con un mal hábito y luego termina con un buen hábito. Y eso parece crear suficiente desajuste temporal para que luego seas más evidente reconocer cuando te estás dirigiendo hacia el mal hábito. Entonces, nuevamente, quiero hacer esto muy concreto. Digamos que el comportamiento es agarrar reflexivamente tu teléfono. Haces eso, piensas, «Oh, Dios mío, lo hice de nuevo». Lo que vas a hacer es dejarlo y luego participar en algún otro comportamiento positivo que hayas considerado positivo. Y aquí es muy subjetivo, así que es difícil para mí dar un ejemplo que necesariamente tenga sentido para todos. Pero tal vez estés trabajando en la hidratación, así que tal vez vayas y te tomes un vaso de agua. Tal vez estás intentando hacer ejercicios de respiración o algo así. Tal vez estás tratando de mejorar tus habilidades para hablar un idioma y pasas 5 minutos haciendo un tipo específico de aprendizaje de idiomas. Literalmente, sales de lo que estás haciendo y realizas este otro nuevo hábito positivo en el periodo inmediato justo después de eso, incluso por un corto periodo de tiempo. Descripción del video. El Dr. Andrew Huberman describe los hábitos de los multimillonarios y los hábitos de éxito de los ultrarricos, abriendo puertas sobre cómo desbloquear su cerebro para alcanzar su máximo potencial. Tú eres tus pensamientos y puedes alterar tu forma de pensar con los comportamientos conscientes correctos. Escuche esto todas las mañanas después de despertarse o todas las noches antes de acostarse y alcance la grandeza.